Amigos, amigas, querida comunidad de Metalheads, me da muchísimo gusto arrancar este quinto capítulo de la Galería Nocturna, en donde hablamos de metal en serio. Y en este capítulo vamos a hablar de tres niveles más, 5 niveles más de pesadez. Este capítulo va a subir el tono de nuestras conversaciones. Yo soy JC Goth y como siempre en la mesa nos acompaña el Perry. Está sentado aquí a mi siniestra. Perry, ¿cómo estás? Bien, Perry. Chingón, muy contento ya de empezar este nuevo capítulo y con este gran disco, con esta gran banda icónica. Yo creo que sin lugar a dudas la mejor banda de Latinoamérica, ¿no? que ha dado, ¿no? Que creo que se quedó a punto de llegar a la cima, pero estuvo ahí, sigue estando ahí, pero este disco es brutal. Es su historia. Exacto. Antes y después. Y antes, Ferry, pues salud, ¿no? Porque creo que... nos faltó. Sí, nos faltó el salud. Salud. Salud, pues. Es que ya era tanta su ansiedad de saludarlo y de decirle, aquí estoy, que nos saltamos ya hasta se saltó el pinche intro. Nos saltamos el flirting, pero no. El flirteo. Venga, venga. A mi derecha, como siempre, artista. Amigo. ¿Cómo estás, artista? Bien, contento. Creo que poco a poco nos empezamos a meter en tus terrenos. Desde luego, amigo. Ya discos más siniestros, bandas más poderosas, doble bombo, distorsión extrema. Lo mejor. Cada vez. Muy contento. Lo que a ti te gusta. Es lo que a mí me gusta. Le dice, ¿cómo me gusta tu doble bombo, no? Cuando tocas. El doble, sí, esas metralletas. La metralleta del doble bombo. Miren, sí, un gran disco, Tremendo disco el que nos tiene hoy aquí en la mesa. Vamos a hablar del Arise de Sepultura. Sepultura, que bien como lo dijiste al inicio, Perry, es la banda de Latinoamérica, la banda que hizo lo impensable, ¿no? Siendo brasileños, llegaron a las grandes ligas y no por casualidad. Escribieron discos brutales, ¿no? Yo creo que el Arise es parte fundamental de la historia porque ese disco marca su nivel más alto de madurez en términos musicales y de agresividad. Y este es el disco que nos tiene en la mesa hoy. Este disco salió el 25 de marzo de 1991 a través de Roadrunner Records y grabado en los famosísimos Morrisound Studios, ¿no? Desde Florida, ¿no? Tampa, Florida. Tampa, que es como la cuna. Es lo que te iba a decir, como que son muy es una significativos escena ahí, sí. ¿no? Sí, ahí grabó Decide, ahí grabó Death. Cannibal Corpse. Y Scott Burns, no sé si Scott Burns produjo este disco, pero sí, él había producido muchos ya discos legendarios en esa época. De hecho, sí. Scott Burns estuvo ahí en la producción. Y otro de los discos donde la banda a nivel producción también da ese salto, ¿no? A nivel producción, a nivel madurez, a nivel agresividad, técnica. Probablemente el Bend of the Remains es más duro, más crudo, pero aquí ya hay un sonido más madurón, más trabajado, ¿no? Se escucha muy bien la mezcla, los solos, las baterías, las guitarras de Max Cavalera, que Max Cavalera a mí me parece que de pronto es un fan de ser ese güey. Cuando le pones atención a sus riffs, te das cuenta que el güey es... Y aparte el hacer el gutural... Que se entiende muy bien la letra, porque no necesariamente
a veces los que cantan así les entiendes. Ujú. Pero él sí, güey, o sea, la forma de cantar muy clara, güey, y ese rasposo, ese poder, güey, creo que no... Es que eso No hay, digo, desde mi perspectiva, no hay otro igual, güey. es un semigutural, ¿no? Es como que el Ujú. paso entre entre las vocales del heavy y entre el death, Y el Dead. ¿no? Desde luego. No sé qué tú crees. Pero es que eso está... Bueno, a mí en lo particular está más chido, güey. O sea, a veces luego los géneros que son más agresivos Ujú. y que yo sé que me estoy metiendo en problemas Te vas con a meter ustedes, en- Aquí no. va a haber pedo. Aquí va a haber más pero en lo particular sí, a mí no me late, güey. O sea, O sea, cuando ya esa agresividad en la voz ni siquiera se entiende, güey. Ujú. O Ujú. es difícil de... O solo un oído tan preparado como el artista tiene... ¿Estás diciendo que no te gusta Cannibal Corpse? No yo creo que no le gusta Sí, que no no mucho. Es que musicalmente sí, pero a veces esa agresividad, tanta agresividad que le quieren meter a la voz, Ujú. hay bandas que dices, no, ya Cookie no. Monster Vocals, no, dicen, ¿no? Entonces, Hay gente que le dice Cookie Monster Vocal porque sí es... Ok. Ajá. O sea, Ujú. pero bueno, ahí creo que Max es uno de los chingones en hacer ese estilo. Yo sí creo que... Yo también creo que tiene el matiz correcto. Para Sepultura, yo para nada estoy peleado con los growls. Para mí los growls, mientras más profundos, más intensos. Dice, yo estoy, Para mí yo es estoy para contigo, artista. Sí, sí. Y es que a mí... Nosotros hasta el fin, ¿no? A mí me gusta escuchar Se agarran de la piel. pronto, no sé, déjame decirte algo, a Mon Mars, por ejemplo, que traen un gutural brutal. Pero también me gusta escuchar a Dio, por ejemplo, ¿no? Claro. Con un heavy metal, con una voz suave, ¿no? Me gusta escuchar me gusta... limpia, más que suave. Limpia. Sí, Esa una voz, sí, más que suave. Limpia. Me gusta escuchar de pronto digamos, a Edu Falashi. Me gusta escuchar a Fabio Leoni, a André Matos, que en paz descanse también. Pero también me gusta escuchar a Decapitated. Me gusta escuchar a Mon Mars. Me gusta escuchar a Opeth. Los guturales de Opeth son brutales. Ese güey se maneja unas voces, una gama Bueno, de es voces una serie de impresionante. matices ahí que sí está muy Impresionante. cabrón. Hace rato estábamos escuchando Necrophagist, ¿no? Y ya estábamos ahí Necrophagist. sorprendidos de Ajá. musicalmente cómo suenan. Las voces son un poco más difíciles de asimilar, por ejemplo, para gente como mi buen Pepe, que no le late tanto el gutural así no le late el bestial. gutural. O sea, Correcto. Pero bueno, regresando al disco, a lo que nos tiene hoy aquí en la mesa, pues déjenme les cuento por allá del 94 en una de esas salidas de viernes con los cuates de la secundaria también. una tardeada. Sí, yo seguía en las tardeadas, ¿verdad? Porque todo esto llegó a mí en ¿Verdad? coincidencias, en momentos, güey. Este disco llegó a mí, yo vi una playera de uno de los hermanos de mis compas de la secundaria, güey, con esta imagen, güey. Entonces, igual, ¿no? Igual que lo hablábamos en el Fear of the Dark, Ujú. pues no sabes qué esperar. Lo que sí sabes es que hay algo raro ahí, güey, ¿no? Claro. Entonces, todo empezó con una playera, con este logo. Después preguntar de qué se trataba esto. Y entonces, escuché por primera vez Arise, ¿no? Lo que fue para mí todo lo que había escuchado antes, ¿no? Con Metallica, con Megadeth, con Iron Maiden, con Guns N' Roses, con Skid Row, con Motley Crue. Pues se quedó no estoy diciendo que pequeño, ¿no? Simplemente un género distinto. Y como lo dijimos al principio, con 3 niveles más de agresividad y de más potencia, ¿no? Eso es lo que yo creo que sucedió. Aparte creo que Sepultura sí era como que esa banda trashera, ¿no? Ya pegándole un All Dead. estilo más poderoso sin serlo, ¿no? Sin llegar a ese otro extremo. Y con unas líricas también importantes, ya muy mejoradas, ¿no? Y creo que aparte de la mancuerna de los Cavalera, que es cuando salieron dejó de existir
Sepultura, ¿no? 70% de Sepultura. Pero sí creo que la adición de Andreas es fundamental para que Sepultura esté donde esté, o al menos haya quedado en la historia, ¿no? Sí, ahorita, con estos materiales. Ahorita tenemos a Andreas Kisser y sus amigos girando, ¿no? Exacto. Así se deberían llamar, no es Sepultura. Que, dicho sea de paso, yo creo que, y lo vas a explicar un poco más a fondo, pero yo creo que sí la llegada de Andreas Kisser en el Esquizofrenia hizo la diferencia, güey. Sí. Porque en los primeros discos, ustedes lo han escuchado, los primeros discos eran muy crudos, demasiado crudos, de hecho en death metal, ¿no? Y llega Andreas Kisser y le pone esa finura, ¿no? Sí. Sin dejar de ser agresivo. Y yo sí creo que la fórmula no ha funcionado para ninguno de los dos lados. Es decir, Andreas Kisser no funciona sin Max e Igor Cavalera. Y los Cavalera Conspiracy tampoco terminan de cuajar sin Andreas Kisser. Tienen a un guitarrista muy bueno que se llama Mark Rizzo, que es el que anda girando con ellos. Sí. Él tiene un proyecto solista. Es muy buen guitarrista y creo que no sé si es brasileño también. Pero y mete muchos elementos ahí latinos en su música. Podría uno pensar que a lo mejor con su presencia en la banda podría meter esa originalidad o esa variedad que metió Andreas en su momento a Sepultura, pero no lo han logrado de la misma manera. No. Y si te pones a comparar, yo creo que mal hecho, pero es el primer instinto, ¿no? De escuchas a Cavalera Conspiracy, escuchas a Soulfly, que es uno de los primeros proyectos que hizo Max cuando sale Sepultura. Y los escuchas y dices, algo le falta a las fórmulas. Y es esa calidad de Andreas Kisser. Entonces, pues Sepultura es una banda formada en Belo Horizonte, en Brasil, en 1984, ¿no? Y en la alineación que tiene este álbum, me parece que es la alineación fuerte, la alineación poderosa de Sepultura. Sí, porque a veces uno pensaría, o hemos coincidido muchas veces, que luego esas alineaciones iniciales son las que muy representativas de la banda, y que cuando empiezan a salir los integrantes dices, güey, ojalá esté la alineación original. Pero estos son de los casos que alineación posterior fue la poderosa, güey. Sí, totalmente. Llegan a su punto maduro. Lo mismo pasó, me viene a la mente ahorita Dream Theater, cuando estuvo Charlie Dominici en las voces, que hizo un muy buen disco, el When Dream and They Unite, que fue un buen disco. Megadeth, que hablamos el episodio también, pasado, ¿no? Que, o sea, no necesariamente su alineación original fue la poderosa. No, les toma un poco de tiempo encontrar la fórmula. Y esta fórmula de Max Cavalera, Igor Cavalera, Andreas Kisser y Paulo Jr., que para mí Paulo Jr., no sé, me causa algunos sentimientos. Es complicado. ¿Es un músico de sesión para ti? Es un músico de sesión, es un cuarto que acompaña bien, pero... Bueno, a mí me parece bien, pero cuando hemos tenido oportunidad de verlo en vivo, a mí me parece como que un güey que no tiene... ese feeling hacia con la gente, con el fan. O sea, es un tema de personalidad, sí, lo que tiene. Exacto, okay. Exacto. O sea, a veces al menos un par de conciertos que yo he tenido oportunidad de verlo, no con esa pasión, no con, o sea, no, un poco falta de actitud hacia la banda, ¿no? A diferencia de los Cavalera o de la Andreas, que son bien comprometidos y dan todo ahí, güey. A veces Igor se ve apático, ¿no? Un poco Igor, no, perdón, Junior, a veces lo ves Paulo. apático. Y nosotros dijimos como que Igor apático. Sí, se me quedan menos. No, fíjense que... Ya sáquenlo de aquí. Porque... Fuera. Sí, de hecho, ¿ya le desconectaste? Sí. Ok, perfecto. No, bueno, y entonces... quiere estar a solas, ¿no? Dicen. Entonces, esta es la alineación, creo, por excelencia de Sepultura. Esquizofrenia, Venom the Remains, Arise, Chaos AD. Ahí está el arte de Chaos AD también. Chaos AD, la de Refuse Resist. Recordemos la anécdota de la Enciclopedia Encarta. De la Encarta. Claro. La busqué si todavía existía eso. A lo mejor hay un
alguien que lo pudiera descargar de algún lugar y ya no existe en carta en ningún lado. No, güey, es que esa mamada fue como muy rápida su uso, ¿no? Sí. Entonces, esta, sin duda, la alineación más poderosa, me parece a mí que el Arise junta dos mundos. No deja, o sea, el álbum está lleno de belicosidad, o sea, agresivo. Sí, las letras son violentas. Son violentas. Y trae también una cosa técnica, creo yo, también de la Rise, ¿no? O sea, ya se empieza a escuchar más fino, no más técnico. Porque fíjate, hace rato justamente venía pensando sobre la temática de las letras. Y es algo interesante porque al final es lo que mucha gente asocia al metal, ¿no? Violencia. En realidad, pues el mensaje a lo mejor de Sepultura aquí era pues plasmar así como agresión en sus letras y en la música. Pero al final no es música que incite a la violencia. Sí, es lo que te iba a comentar. O sea, yo esas letras las veo como... Y seguramente pasa con todas las bandas. O sea, ellos como ven el mundo, como ven... Es una semblanza, ¿no? De lo que está pasando. Es como su flash del mundo, de lo que ellos ven que pasan. Y seguramente en Brasil, pues es... o ha tenido tiempos complicados, ¿no? Y entonces, porque también tiene matices ahí y pone un poco cómo ellos ven la religión, ¿no? Cómo ellos ven la humanidad, güey. Entonces creo que esa combinación de esas temáticas en las letras y en el poder que le metieron a la música, creo que también es que hace que este álbum sea uno de los chingones de Sepultura, ¿no? Sí, la mezcla... Y de la historia. De la historia del thrash, sí. De la historia del thrash. Yo creo que sí. Yo creo que esa mezcla de cosas hace poderoso este disco. Y yo creo que vale mucho la pena hablar un poco también de dónde vienen cuando llegan al Morris Sound Studios, cuando llega Scott Burns, cuando ya venían de un aplastante Bennett The Remains, ¿no? Que ese disco, dicho sea de paso, les valió una gira por Estados Unidos. Entonces, llegar... Y cuando llegas a ese... Y digo, cualquier día, una gira en Estados Unidos, ¿no? Pero llegar a una gira en Estados Unidos, siendo una banda brasileña, con apenas... ¿Y de thrash? Y de thrash metal, y apenas con 3 discos en el mercado. Porque seguramente sí, otro género de artista, otro tipo de música... En la parte latinoamericana hay N, ¿no? Y puede llegar más rápido a la cima, güey. Pero de thrash, ya una gira a Estados Unidos, creo que también fue la que le dio salida a Europa. Sin duda. Y ya en los carteles donde lo veías decías, güey, ya está ahí, güey, ¿no? Ya estaba en la cima. Exacto. Sí, porque por la época en que salió Rise ya estaban girando también. Con Pantera creo que ya estaban ahí en niveles muy, muy chonchos. Sí, como que a mí me da la impresión de que esas dos bandas iban como en el carril en el mismo momento, güey. Sí. Cuando llegaron a la fama. Y fíjate, claro, pero Pantera nació en Estados Unidos, güey. O sea, entonces ellos ya tenían, déjame decirlo así, tenían 4,000 kilómetros de ventaja, güey. ¿No? Hablando geográficamente. Entonces, llegan con un Bennett The Remains, llegan a una gira en Estados Unidos. Y entonces, Roadrunner Records vuelve o repite la fórmula y dice, güey, pone a Sepultura. El Bennett, ¿no? Pone a Sepultura en el Morris Sound Studios. En los Morris Sound Studios les pone a ellos Scott Burns y hacen una fórmula bestial, ¿no? Recordemos, ya lo mencionamos un poquito rápido al principio, pero la escena en Tampa pues, era como la escena de esos géneros, ¿no? Ahí tenemos a Death, ahí nació o grabó Decide, grabó Cannibal Corpse, Morbid Angel, y después llega Sepultura. Incluso hasta estos amigos de Trans Metal, ¿no? Grabaron en los Morris Sound, ¿no? El infierno de Dante. El infierno de Dante. Y México Bárbaro, creo que los Y que cuando Sepultura venía a México, y que regularmente venía como un tipo de mini festival siempre que venían, pues siempre se hacía acompañar de Trans Metal, ¿no? De Leprosy, de esas bandas de metal mexicanas que son muy buenas.
las icónicas aquí. Que van a tener un espacio, sin duda. Por ahí está... Claro. Está Transmetal, está Panic, está... Leprosy, está... Obesity. Obesity, que es de las bandas jóvenes del metal. Y yo creo que una banda complejo. que no es reconocida y muy desafortunado, Sectas, ¿no? Sectas también. Sectas, una banda de thrash mexicana muy buena. Buenísima. Poco conocida. Sí, muy, pero yo creo que sí habrá que platicar de eso, porque... Sí, sin duda. Los Luzbeles, ¿no? Ah, bueno, los Luzbeles, porque se separaron así como los cadetes de Linares. Hay muchos ahí. Hay como 10 cadetes, ¿no? Y igual acá hay dos Luzbeles, ¿no? O sea, cadetes y cadete, ¿no? Y ya es lo que también un poco hicieron cuando se dividió Luzbel, ¿no? Uno es con V y el otro es con U. Uno es con el Greñas y sin Arturo Wizard y así, ¿no? Entonces, ahora, después llega la Rise, ¿no? Es un éxito, es una locura el álbum. Después llega el Chaos AD. El Chaos AD donde ya vienen mucho más maduros. Traen una... Todavía en la Rise siguen coqueteando con el death metal. Todavía se escuchan ciertas partes del como death los metal. primeros discos, sí. Como en los primeros discos. Y ya en el Arise es algo más, creo yo, y ustedes darán su opinión, pero es más experimental, más percusiones. ¿Ustedes sabían? ¿En Arise o en Chaos AD? No, en el Chaos AD. Chaos AD. ¿Ustedes sabían que esa rola de Chaos AD arranca con el sonido del corazón del ultrasonido del primer hijo de Max Cavalera? Ese ruido que se oye ahí es el sonido de un ultrasonido de uno de los hijos de Max Cavalera. Vale. Así arranca. Entonces te das cuenta que empiezan a experimentar con muchas cosas. Y hay una rola que se llama, por ejemplo, Biotech vs. Godzilla, ¿no? Esa rola también coquetea tremendamente con el thrash y con el death. Y es que no sé, Berry, que también a raíz de este material, o a lo mejor uno antes, también Sepultura empieza a ser conceptual, ¿no? Por ejemplo, estos detalles que platicas, ¿no? A lo mejor las temáticas también de sus letras, ¿no? Y empieza a haber ya una banda más poderosa en ese sentido, ¿no? Y que propone algo diferente, ¿no? Porque también exacto. eran... En ese entonces las bandas pues hablaban mucho de... si era death, hablaban de tripas, de religión, o sea, temática clásica, digamos, para esos géneros extremos. En el thrash, house, violencia, y aparte, esto, ¿no? Y creo que también en el Chaos también se empieza a ver esa sabrosura brasileña, ¿no? Cuando empiezan a experimentar también con más ritmos, percusión, ¿no? Exacto. Y que también lo hace una banda muy diferente, güey, a las clásicas de thrash, ¿no? Totalmente. Metal que siempre estaban con esa línea de guitarras y batería. Pero estos güeyes sí le empiezan a meter elementos otras cosas. De su cultura. Exacto. Y que lo hacen bien diferentes. Sí. Es un muy buen disco. Sí, totalmente. Y justo hablando ya de esas raíces, güey, después ya llega el Roots, ¿no? Y con el Roots llegan los lamentables hechos, ¿no? Después del Roots, en el 96, y eso marca, digamos, el fin de la segunda era, ¿no? De Sepultura. La primera, recordémosla con el Bestial Devastation y el Morbid Visions. La segunda, que me parece a mí la más brillante, que es desde el Esquizofrenia hasta el Roots. En el Roots, Max Cavalera sale. Y empieza la debacle. Exactamente. Empieza la debacle, ¿no? Sale Max Cavalera. Llega un tipo que se llama Derrick Green, que lo hace muy bien, pero que no tiene, creo yo, la personalidad que se necesita para una banda. A pesar de que es un güey muy... tiene una presencia bien poderosa, güey. O sea, lo ves en vivo y dices, wow. Que aparte mide como 2 metros el güey, creo. Y tiene una voz muy ponchada, pero creo que, y lo hemos platicado en otros momentos, es de esos elementos que se adicionan a la banda
y con su personalidad dices, no termina de encajar, güey. Bueno, al menos a mí dices, o sea, sí está cabrón el güey, pero dices, no, pero en Sepultura no termina de cuadrar. Es que yo creo que gente como esa ya no aporta a lo que es la leyenda de la banda en sí, porque en ese punto del tiempo, al disco que habían llegado cuando se va en Roots, se acaba ya, pues ya habían consolidado mucho de su trabajo y de la leyenda que, como yo les decía, de lo que es la banda Sepultura. Entonces, ¿Quién llega a Derek? Ya no aporta gran cosa. O sea, ya son nuevos discos, son bien ponchados, pero pues ya no hay un elemento nuevo u original a la banda como tal. Exacto. Fíjate que ese es un buen punto, artista, porque incluso hasta le bajan al nivel. Sí. Después de que termina el Root, se separa. Max Cavalera sale en diciembre del 96 de Sepultura. Llega Derek Green y graban un disco que se llama Against. Es el primer disco de Sepultura sin Max Cavalera. Y es donde hace una participación Jason, ¿no? Creo. Exactamente. Jason Newsted. Hay una rola que se llama Hatred Aside, en donde canta Jason Newsted. Y esa rola en particular me recuerda mucho a Lemmy y a Motorhead. Sí. Es el estilo. Yo no sé hasta dónde. Creo que Jason Newsted tuvo algo de participación en la composición de la rola. Pero ustedes escuchen Hatred Aside y es el estilo de Motorhead. Y creo que son de las rolas rescatables de ese disco. Yo creo que ese disco, para mí, tiene rescatable Hatred Aside. Y ya. Párale de contar, güey. Después llegó el Sepulnation. Que es un ya disco... mejor, ¿no? Ya mejor. No sé, güey. No terminó de gustarme. De hecho, y como dato importante... Ninguno de los que estamos en esta mesa tuvimos la fortuna de ver a Sepultura con los Cavalera. Con los dos Cavalera, ¿no? A mí me tocó ver a Sepultura ya sin Max en 2000, creo que 2002, por ahí. Con Igor. Todavía con Igor. La primera, y fue la primera vez que yo vi Igor Cavalera. Igor Cavalera también está en mi Big 12 de bateristas. Ver tocar a ese güey en vivo es una locura. Una locura, güey. Por la manera tan violenta, güey, en la que ejecuta, sin llegar a la exageración. Y el nuevo baterista que tiene, ¿no? Exactamente. Le diste al punto, güey. ¿Cómo se llama el nuevo baterista? No recuerdo su nombre. Eloy Casagrande. No, pero es que aparte ves a Igor, incluso sin tocar, y dices, güey, no mames. Tiene una presencia cabrona. O sea, los hermanos son... A veces, cuando tienes oportunidad de ver las fotos donde están los dos, dices, sí, cabrón. Sí. Entonces... Deberemos de hacer un capítulo de los hermanos célebres, ¿no? Sí, ahí están. Hay varios, ¿no? Hay varios. Están los Darrell, los Darrell, los Van Halen, los Cavalera. Los de AC/DC, ¿no? Los hermanos Young. Malcolm, sí, hay varios. Hay varias ahí. Hay varias duplas ahí, ¿no? Poderosas. Sí. Sí, este es buen tema. Ese sería... Apúntenselo, producción. Apúntenlo porque hay muchos capítulos ya escritos y no hay uno de los hermanos. De las hermandades. Entonces, yo me tocó ir a ver a Sepultura a un lugar allá por Iztapalapa. Un lugar que de verdad no sé cómo llegué ahí. Muy difícil, no sé cómo llegué ahí. Porque aparte, pues era un lugar lejano, difícil de llegar. Y aquellos tiempos no pedías el Uber, güey, ¿no? No mames, no, eso no existía, güey. Entonces, imagínate, güey, salíamos 2-3 pelados, güey, del concierto. Y a caminar, y a caminarle, ¿no? Pero la parte importante es, vimos a Sepultura ya con Derek Green, lo hicieron muy bien. Yo me fui contentísimo con ver a Igor Cavalera. Tocaron los viejos tracks, ¿no? Lo hicieron muy bien. Tocaron algunos de los nuevos. Sepultation es una buena rola. Es una rola... Sí te invita a azotar el cráneo. Lo voy a dejar así. O sea, sí tiene el poder necesario, ¿no? Para soltarte 2-3. Y hay una rola en este disco que se llama Revolt, que es el track número 2, si no mal recuerdo. Revolt. También me trae a la memoria el viejo Sepultura. Entonces, como bien decías, Perry, como que en los discos de post Max Cavalera a Igor Cavalera, como que nada más te pellizcas 1 o 2 rolas de cada disco. Nada más. No te avientas
a escuchar un disco del nuevo Sepultura de inicio a fin. Acaban de sacar el año pasado el nuevo disco, ¿no? El Sepulcuarta. Ajá. Y que Arise es de esos materiales que te lo echas de inicio principio a a fin. fin. Sus 40 y tantos minutos creo que tiene. Sí se llama Sepulcuarta. A ver, déjenme les confirmo. Sí, según yo sí. Bueno, se llama... No. Y que actualmente, por ejemplo, están sacando... Se llama Cuadra. Lo que pasa es que me quedé en la mente porque empezaron a promoverlo como Sepulcuadra. Sepulcuadra. Y que actualmente suben ahí, hacen unos live, ¿no? Live sessions desde su casa, ¿no? Ahorita con la pandemia. Y están teniendo allí invitados bien interesantes, güey. ¿Sí? El que nos mandaste de Territory con Matt Heafy de Trivium. Bien interesante. Una locura ver ese. Y hay varios invitados, ¿eh? O sea, están... O sea, por ejemplo, esto que están haciendo, dices, güey, está chingón, güey. Okay. Estaría increíble, güey, ver eso en vivo, güey. Claro, ¿no? Claro. Entonces, y veníamos ya, y digo, nada más para reforzar un poco, Sepultura no los volvimos a ver, yo creo que un par de veces más, ¿no? En el Cuervo Salón. En el... que era como 2004. Sepultura. Porque también vimos a Cavalera Conspiracy. No, pero el Sepultura. ¿no? Que fue que nos quedó mal el Igor, ¿no? Exactamente. Fíjate que hay esa parte de la historia, qué bueno que lo dices, güey. Porque fuimos a ver a Sepultura y se suponía que todavía venía... Y tú con el Igor antecedente que ya tenías cuando estaba Igor y Andreas y decías, güey, vale la pena un chingo verlos, güey. Todavía porque todavía Porque yo sí tenía mis dudas al no estar Max. Yo así de, no sé, güey. No. Pero todavía esa dupla de Cavalera, de Max, de Igor y de Andreas todavía traía combustible, güey. No, sí. Y están girando todavía, ¿no? Bueno, todavía el año antepasado. Para la gira de Vinny The Remains, ellos dos estaban... De hecho, sí. De hecho... Esa es una siguiente... Y eso ya es como... La historia, sí. Como el regreso de los originales. Digamos, pero es en cierto grado. Al menos de ellos, como... No tocando nada de Cavalera Conspiracy, sino de ya Sepultura. Solo Sepultura. Exactamente. Pero en ese concierto ahí Igor nos hizo una mala jugada. No él, güey. Lo que pasa es que anunciaron a Sepultura y se suponía que venía todavía esa alineación de Green, Kisser, Junior e Igor, güey. Entonces vamos llegando, güey. Y yo sí creo que ahí sí Sepultura... Creo que se equivocó fuertemente. Porque de primera no llegó Igor Cavalera. Se agarraron al asistente del Bataco, que no lo hizo mal. No lo estoy criticando. Yo creo que lo hizo bien. Pero pues ya venían bien mermados. Porque no venía el Bataco original. Y Paulo Jr. empezó ahí con particularmente sus payasadas, güey. Híjole, no está... Tocó muy mal. Cuando la gente le empezó a llamar, se escondió atrás de los amplificadores. O sea, empezó a hacer cosas muy extrañas. Es que ahí, recuerdo, Perry, y si no, corrígeme, Andreas empezó a hacer un riff de Metallica. De hecho, tocaron la rola de Hit the Lights de Metallica. Y el Andreas le decía al Bataco, sígueme, güey. Porque vio la reacción de la banda y dijo, güey, vamos a darles algo más. Y entonces faltaba el bajo. Incluso Andreas le hablaba, güey. Ven, vamos a dar unos riffs de esa rola, güey. Y no salió. Y sí, así, en lo particular dije, no se hace eso, ¿no? Sí, esas son de las cosas por las cuales yo a Paulo, mira, tiene la historia y está en los escenarios y es glorioso, güey, por los discos que hizo con Sepultura. Pero yo pensé que lo decían más desde el punto de vista como músico, porque en el género del thrash death a lo mejor el bajo no destaca tanto y pues... No, pero a mí me parece... Fíjate que lo hace bien el güey. Muy buen elemento. Yo creo que lo hace bien. Más bien es por pero sí es como su personalidad con la banda. Complicada. Es muy rara, es lejana. Y que también ahí en ese toquín, Perry, sí me di cuenta que el mosh de Sepultura es cosa aparte. Es de los más brutales que... Sí. De hecho, para mí, no sé ustedes, Alex está ahí atrás, nos va a dejar saber. También porque tienes historia, ¿verdad? Tiene recuerdos. De esas cabaleras, ¿no? Tristes recuerdos. Sí, ahorita lo platicamos. Es que, miren... Acabamos esta y pasamos con la tuya, güey, porque también es muy buena. A mí ha sido el primer y único mosh en el que me han pateado la cara, literal.
Me dieron una patada en la cara. Kick in the face. Kick in the face. Fue una Sí locura. saliste bien destruido, Salí güey. destruidísimo. O sea, salí hecho pedazos, güey. Y aparte, güey, o sea, ya saliendo de la destrucción y toda la adrenalina. Ah, y sí. todo, Se me apareció un fantasma. un fantasma y cuenta la historia. Terrible. Y, güey, Que le subió la adrenalina a niveles tenía peligrosos. una rayita de vida, güey. Sí. Y ve al fantasma, güey, y tuvo su clímax, güey, y corre, cabrón. La adrenalina fue la que sí. Pero La adrenalina te salvó. lo curioso es que se supone que esos acercamientos paranormales los tienes tú y son como tú y solo tú. Pero No, resulta pero es que este güey vio el fantasma primero que yo, güey. Ajá. Entonces cuando volteó a ver el pinche fantasma, güey, no mames, a correr. Correr sin ver atrás. Y ya cuando estábamos kilómetros lejos, ya reaccionamos y... No, güey, creo que... O sea, vimos mal. Tal vez No. no era quien No era, pensábamos. Sí, que- güey. no era el pero fantasma. ya estábamos... Él Fuera ya de estaba en su peligro, casa. güey. Sí, Él ya estaba ya, en su ya. casa. No, ya había estábamos llegado. en zona segura. Ya estábamos tan en Con zona un segura bistec en el pómulo, pero ya Pero ya estaba seguro. Oye, qué madrazo me dieron, Sí, güey. güey, no pero mames, putazo, güey. Putazo que me dieron. Pero bueno, entonces, esa fue... Ese día tocó Máquina, güey, ¿no? Tocó Máquina, fue la primera Estuvo la muy banda. chingones. Y tocó otra banda, ¿te acuerdas? La del Palencia. La del Palencia, güey. ¿Cómo se llama esa banda? No me acuerdo, cabrón. Es que había un baterista, güey, que se parecía al Palencia. A mí no me gusta el fútbol, pero para los que les gusta el fútbol, Palencia, pues saben quién es. Y también, yo creo que una de las características... Y cómo extrañamos, puta, ahorita lo platicamos, ¿no? Sí. Esa feeling de los conciertos. De la gente, aparte güey. que el mexicano es puta. Y entonces la banda le empezó a gritar, Palencia, y el güey acomodándose. luego. Ajá. Sí. No mames, y dijimos, sí, güey, eres el Palencia. Ese pinche Palencia. La banda Sí, de güey. Palencia. Sí. Y ese es otro de los microfestivales de los que fuimos, de 3 bandas por lo menos. Es que ¿no? regularmente cuando Sepultura venía, güey, hacía eso. Ok. O sea, había Ok. como una base de bandas mexicanas y ellos de... Qué buen detalle, ¿no? Porque, pues, normalmente las bandas ya de ese nivel se traen a su banda telonera. Su banda telonera. Y, pues, Pero fíjate, no sé hasta dónde, artista. Hay que investigarle un poco más. Pero creo que eso ya es una petición de los promotores también. ok. Involucrar O sea, bandas nacionales. locales. O sea, sí, tráeme tu desmadre, tráeme a tu banda abridora, está bien. Pero yo te pongo a un mexicano aquí. Eso es bueno. Yo lo viví, lo he vivido varias veces, fíjate. Cuando fui a ver a Periphery, por ejemplo, al Plaza Condesa, tocó Monuments y tocó Periphery, que eran como la gira. Pero les metieron a Obesity, güey. Dijo, Que yo Obesity. me guiaba por el nombre y pensaba que era de lo más deathcore y extremo. Y son bastante progresivos, ¿eh? Es muy progresivo. Sí, son eso- buenísimos. eso es una muy banda que progresivo. recomendamos. Bastante, mucho. sí. Obesity. Banda nacional, gente. Escuchen Obesity ahí en Spotify. Excelente, extraordinaria banda. Entonces, regresando a los conciertos y a Grandes las anécdotas. y a las anécdotas de güey, los volvimos a ver en el Hell and Heaven. Fuimos al Hell and Heaven, ¿no? Donde también el Alex sufrió... ¿Fue ahí también donde apareció el Togui Panda? ¿Sí? Sí, se fue. Cuando el Cuando yo me JC caí. dio la maroma del Togui, ¿no? Güey, Fue ahí en Sepultura también, ¿verdad, güey? No mames, sí, ese también fue monumental. güey, fuimos al Hell and Heaven, los vimos ahí. ¿Fue tu primer mosh, Alex? Sí, güey, ¿no? Fue el Sí. primer mosh del Alex. Y el último hasta la fecha. No, No, después tuvo... ahorita hay otro que ese. Donde ya llegó a la cúspide y donde dejó de ser un niño para convertirse en un hombre, güey. Y que también los Cavalera fueron los que le impulsaron. sus eso. padrinos. sus padrinos de eso, sí. Entonces vimos a Sepultura en el Hell and Heaven bastante bien, lo hicieron Sí, bastante bien. Yo nunca- Igual Andreas sacando el show. Como cabrón, siempre, como siempre. Y el vocal también, bastante bien el vocal. Sí, sí, sí. Y ya venían con Casagrande. Sí. Que todavía es que Casagrande se transformó artista. Cuando yo lo vi, de hecho ganó un Mother Drummer. El güey. Ok. Sí sabían que ganó, bueno, si no lo sabían, ganó un Mother Drummer cuando tenía 15 años, era un chavito. Pero se después trans- como que su técnica... se transformó, güey. Después, como que es la tendencia de los batacos hoy, ¿no? Ponerse así bien pinches mamados, güey. Y darle, güey, a la bataca brutalmente. Hay algunos que no, hay unos que son muy técnicos. Por ejemplo, Eric Morotti de Suffocation, que es un güey... Sí. Es pinche monstruo, güey, pero es muy técnico el güey, ¿no? Pero este güey de
Este güey Eloy Casagrande, mi perspectiva es como que se transformó. Como que el güey empezó a exagerar un poco su técnica. Su técnica y su ejecución. A mí no me gusta. Sí. Pero esa vez en el Hell and Heaven lo hicieron bastante bien. Bastante bien. Y ahí es como también recomendación. Cuando tengamos oportunidad otra vez de ir a eventos así. Uh-huh. Siempre yo he tenido la fortuna de ser acompañado y acompañante de mi carnal en esas aventuras de concierto. Y entonces siempre hay como una regla, güey, ¿no? Me voy a meter al mosh, ¿no? Y entonces, sí, güey, entonces te dejo tus celular. cosas, güey, exacto, y ve a hacer lo tuyo. Y así, güey, nos turnamos. Entonces después Alex ya se adicionó a estas travesías, ¿no? El ritual del mosh. Y ahí fue su primera vez en el Hell and Heaven con Sepultura, que lo hizo bastante bien el Alex, ¿eh? Ese día creo que... Sí. Solo se rompió un fémur y ya. Nada más. ¿Hay que te pasó nada, no, güey? No, sí, pero... Ahí salió vivo. No hiciste la vuelta del Togui, no. Ese fue tu salida de Togui. Y después tuvimos oportunidad de irlos a ver al Circo Volador. Ya con esa gira de la que tú dices, artista. La de Beneath the Remains. De Beneath the Remains y Arise. Venían con los dos. Y entonces, ahí haciendo la recomendación que siempre que tengan oportunidad de ir a un concierto donde haya oportunidad de hacer buen mosh y vas acompañado, creo que esa es una buena técnica. Sí. Siempre, güey, siempre. Y entonces fuimos, güey, a ver a los Cavalera. Y Alex no había tenido la oportunidad de ver ni a Igor ni a Max, ¿no? Entonces iba con su ilusión de niño, ¿no? Ay, güey. Y entonces ya empezaron bandas previas que bastante bien, la verdad que ese día también nos tocaron buenas bandas. Sí, muy bien, muy bien. Abridoras. Y entonces el primer guitarrazo de Max, el Juan y más Alex dijo, güey. Y se fueron, güey. Ninguno de los dos hizo esta recomendación que es por toda la vida hemos hecho. Básica. Se fueron, güey. Yo ahí estaba rehabilitándome de mi rodilla. De la rodilla, ¿no? Entonces, sí, cierto. Y aparte el circo volador es bien difícil, güey. No por los sé, escalones. Por los escaloncitos. Sí, es complicado. Entonces dije, güey, los espero yo. Tras bambalinas. Zona segura. Y después de 10 minutos bueno, como de 5, ¿verdad, güey? 5 es mucho, güey. Sí, yo creo como a los 3 minutos, güey. Regresa al segundo riff. Al segundo riff ya estaba. O sea, en el primero se metió con todo el Alex. Y cuando hace el segundo, sale y lo veo. Sale Alex. Lo veo maltratado, choqueado. Incomunicado. Con ciertas heridas, ¿no? Donde no se imaginaba que podía salir herido. Pero al no hacer esa recomendación, mi querido Adler, que pierde el celular. Sí. No. Una tragedia. Entonces, yo creo ahí. A lo mejor estoy equivocado, hijo, pero creo que también ese punch que transmitía a los Cavalera te hicieron salir sin ningún... Como caballo desbocado. Sí. ¿No? Y ya después precaución. De que hubo el sufrimiento de su pérdida y que otras cosas perdiste ese día, ¿verdad? O sea, con tanta herida que traías. Ok. Y le digo... Güey, pues sigue disfrutando, güey. Sí. Y creo que ahí fue. Y ya cuando terminó el concierto, sí, ya me regresó un hombre después del mosh. Se fue como un niño y regresó como un hombre, ¿no? Güey, es que. De hecho, hasta hice el ritual del Rey León, ¿no? Cuando llega exacto, ¿no? Y le digo, aquí está para la sociedad. Es que, ¿sabes qué, güey? Y fue tu día, güey. Ese fue bueno, después quitando la pérdida del celular. Y la madriza que le pusieron, porque... Sí. No, porque eso pasa en un concierto de Sepultura. Definitivamente. Y eso es lo que quiero decir. Está bestial. Pero fíjate, artista. Eso que dices es bien importante. El mosh que crea Sepultura está brutal. Pero el mosh que crea Max e Igor Cavalera, güey. Sí, güey. Está 2 rayitas lo arriba. Lo sentiste, güey, ¿no? Bueno, el mosh. Sí. Ok. Bien ahí. Entonces, para mí, realmente,
mi incursión en el... Llevo oficialmente... Esa fue la última vez, ¿no? 3 años retirado del monstruo. Aventaste la andadera y dijiste... Voy. Este es el último. Exacto. Y realmente llevo 3 años retirado. Estuvimos en el México Metal Fest, artista. Sí. Yo nada más te veía cómo andabas allá rompiendo. Sí, yo sí me hocico, aventé. Yo güey. dije, No, yo nada más viendo al artista, ¿no? Oye, Pero pues porque me sentía tranquilo. Esa recomendación, sí, güey, claro. Le toma, dejé mis cosas y dije, me voy a aventar. Vas con todo, Porque güey. también yo una vez me metí a uno de Cannibal Corpse. Esa Uf, vez iba uf. solo. Uf. Y pues No, salí güey. así madreado bastante. Sí, ¿no? Sí. Ay, Así con tu lagrimita Sí. después del mosh. ¿no? Empezó Así. Hammer Smash Face. Di una vuelta No, y güey. me salí. Porque Dijiste, pues ya estaba herido. ¿Y con qué? Ya estaba herido. Ya estaba herido. Traía una cortada, dices. ¿Ya andabas herido, artista? Ya andaba herido artista. Entonces, Pero creo que los de Sepultura o de los Cableras han sido de buenas experiencias. sí, han sido Sí, bueno. Mira, todos los conciertos tienen una historia. Extrañamos muchísimo todo esto, güey. Ha habido bandas que venden sus streamings. Yo no he comprado ninguno. Honestamente, no creo hacerlo. Yo seguiré fuertemente y fielmente esperando los conciertos en vivo. Entonces, efectivamente, estas son, hay mucha historia detrás que estamos dejando de lado. ¿Qué hay detrás del disco? ¿No? O sea, el Arise es el disco imperdible del thrash metal, ¿no? Claro, sí. Es inmejorable, es imperdible. Y el arte también bien diferente. Bien güey, abstracto, ¿no? Bien- muy raro, güey, pero extraordinario. Y aquí quiero ahondar un poquito porque yo sí creo, yo sé que me voy a echar a gente encima. Pero creo yo que Preparen sus hates, ¿no? sí, ahí, sí. Preparen sus hachas. Sí, y cuando me encuentren en la calle, primero dialoguemos, es lo único que les pido. No me empiecen a putear. Sí. Porfa. Yo sí le haría un ajuste al Big Four, como hoy lo conocemos, Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax. Formalmente lo digo, yo sí separaría a Slayer y a Anthrax del Big Four y los cambiaría por Sepultura y por Testament. Yo sí lo haría. Sí, yo también estoy de acuerdo que... Y más Anthrax creo que no... A lo mejor ellos podrían estar en otro... En otro género. O en otro Big, ¿no? Pero... Sí, en particular Anthrax creo que no... A lo mejor Slayer todavía... A Slayer yo sí lo dejo. Yo sí tengo... Y creo... Es que... buenos comentarios de Slayer. Y Testament, totalmente de acuerdo. Yo creo que Sepultura no, güey, porque no dio la última milla, güey. Yo creo que sí, güey. O sea, con el Bennett the Remains, el Arise y Sí, el güey, KSI, güey. Pero estamos hablando de Arise en 1991. Exacto, güey. Yo creo que debieron dar, como dice Pepe, O sea, una última milla con otros 2 discos al menos. Exacto. Sí. Y para volverse esa banda legendaria, les faltó esa milla, güey. Creo que les faltó esa milla. Bueno, ok, No. perfecto. ¿Qué os diría a lo mejor? ¿Tú qué piensas, artista? ¿Qué os diría a lo mejor? De mis cambios en el... Pero es que es uno, o sea... Exacto, le faltó otro 2. Entendiendo Sí, tu lógica, con otros güey. 2, güey. Y a lo mejor que después materiales que hicieran, pues se hubieran mantenido en la línea, güey. Creo que ya les hubiera dado ese lugar ahí. Para cabrón. conservar el lugar. Tal vez me están convenciendo. Sí. Los Cabaleras se separaron demasiado rápido Sí, güey. de la banda, ¿no? Pero tú qué piensas del Big Four? El Big Four, yo dejo a Slayer definitivamente. Para mí el trabajo de Slayer es legendario desde Hell Awaits hasta Seasons. Creo que todavía... no me acuerdo del siguiente álbum, pero bueno, yo con Seasons lo dejaría y creo que esos trabajos que hicieron son bastante legendarios para darles ese lugar en Es que, por ejemplo, en el Big Four. Perdón pero ¿y dónde dejas, por ejemplo, a Motorhead? No, pero Motorhead es heavy. son de otra generación, güey. Pues sí, güey, pero... ¿Anthrax? No. Bueno. Anthrax no. Sí, Anthrax no. Bueno, Yo también no. entonces, establecida ya esta discrepancia, que creo que es muy sano meterle aquí discusión y no estar siempre de acuerdo en todo lo que decimos, está muy bien. Que el disco es una locura entre...
o sea, de entrada, escuchar a Rise, güey, es un puñetazo en la cara, güey, ¿no? O sea, sí, iniciar con eso es... Con todo. Hay un track, está, si no mal... Hay un cover de Havoc de Rise muy bien hecho. Se los recomiendo mucho. No recuerdo en qué disco viene. No sé si es en el Time Is Up o si es en el Unnatural Selection. En alguno de estos dos viene el cover a Rise de Sepultura hecho por Havoc. Bueno, Havoc es una banda tremenda. Tremendo de thrash metal. Entonces... Perdón que me atraviese, Perry, pero creo que a veces no mostramos luego todo lo que traen estas cosas, güey, ¿no? Bueno, ahí mientras lo sí, lo voy muestras, deshojando y... Sí. Entonces, un intro de The Burning Cells, que también creo que esos son de los experimentos de Sepultura, con un intro industrial ahí bastante interesante, y que también pues, se convierte en una obra de thrash metal, ¿no? Sí. Fíjate que los intros en las bandas legendarias de thrash cumplen un cometido, ¿no? Tú vas a un concierto y te ponen el inicio, el intro, y luego lo reconoces y ya te empiezas a emocionar. Dices, no, sí. Viene esta rola, viene este... Totalmente. Luego hay cosas como Desperate Cry con intros acústicos, que también el thrash es mucho así. Claro. Hay como que una entrada muy acusticona y madres, ¿no? Correcto. Sí. Hay otro track que se llama Infected Boys, que ya lo platicamos ahorita en las rolas favoritas, pero... por ejemplo, esta foto es... Esa foto es icónica, güey. Es icónica. Ahí los cuatro y bien morros, güey, ¿no? Pues estaban en la cúspide, güey. Estaban en la cúspide, cabrón. O sea, ver esa presencia que tienen, güey. O sea, por ejemplo, ahí ves al Max y sí dices, ahí... Güey, sí, cuídate. Me cambio de banqueta si me lo encuentro. Sí, claro. No. Sí, exacto. Infected Boys, que también es una rola que entra de lleno, ¿no? Con unas guitarras y unos dobles bombos ahí aplastantes. Entra de lleno, güey, y es también un puñetazo, ¿no? O sea, y es el tipo de crudeza, de velocidad, de belicosidad que estamos esperando siempre en un disco de thrash metal, ¿no? Oye, güey, ¿y esta versión que tienes aquí trae versión en vivo y versión en... Sí. Porque yo dije... Ay, y es la versión remasterizada, porque la versión original, en esta versión remasterizada, recordemos que también esta que tengo aquí en CD es y aquí trae Orgasmatron también, ¿no? Que trae Orgasmatron, que es un gran cover, es un cover súper digno, súper bien hecho de los legendarios Motorhead. Entonces, esto es todo lo que van a encontrar en el Arise. Revisítenlo, escúchenlo. Si no lo han escuchado, ustedes los Metalhead embriones, escúchenlo. Para los Metalheads ya Metal Lords y Metal Masters, pues ya saben del tonelaje del que estamos hablando. Ya anda haciendo un desmadre aquí, ¿va? Ya, si quieres, ya no te muevas. Ya, así déjalo. Ya estoy así de verga. Su jaula, por favor. Eso eso es lo que... Su correa ya, por favor. El bozal. No, eso es lo que van a encontrar dentro de la Rise. Altamente recomendable. Muy bueno. Altas dosis de thrash y hasta coqueteo de death metal. Como el que hay aquí, ¿no? En la mesa. Entonces, cada flirting. El flirteo. El flirteo. Y ya para cerrar, yo sé que es el momento en el que no les gusta que lleguemos, porque dejamos muchas cosas en esta revisión de este extraordinario álbum. Quiero preguntarles cuál es su track. ¿Cuál es? Qué bueno que ya le cambiaste a la dinámica. Dije, todos, güey. ¿Cuál es su track favorito? Recuerden que nosotros no hablamos de los mejores, hablamos de los favoritos. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Ustedes me dicen cuál es su track favorito. Le ponemos una evaluación al disco y escuchamos su track favorito por unos segundos para que la gente que nos escuche, que no conoce el álbum probablemente, escuche el tonelaje del que estamos hablando, ¿no? Entonces, para no herir sentimientos, voy a empezar del lado izquierdo, artista, si estás de acuerdo. Adelante. Okay. Perry. La toxicidad, ¿no? Dice, para que no para esté... nivelar la carga de energías. Perry, ¿tu track favorito? Híjole, güey. Pero sí, después de tanto analizar
e irme casi riff por riff, güey. Yo creo que Dead Embryonic Cells. Dead Embryonic Cells. Es... verga, güey. Es brutal, güey. Brutal. Okay. Y al disco... ¿Cuántas hachas le pones? 5 hachas afiladas. Bien afiladotas. Sí, así con doble mango la hacha. Con doble mango. Qué pesa. Entonces, vamos a escuchar... De obsidiana. Esas cortan. Un pequeño fragmento de Dead Embryonic Cells. Escuchen, por favor, este extraordinario track. Si no lo han escuchado, se van a dar cuenta que es una extraordinaria pieza de thrash. Denme un segundo que me estoy aquí apendejando. A ver esa producción. Listo. Extraordinaria pieza de metal. Entonces, mira, creo que qué bueno que digo, la banda no ve, pero aquí hoy que estamos de manteles largos con esto que estamos platicando, pusimos ahí como que algo que absorbiera, plástico que no se encharcara lo que nos ayude a contener nuestras emociones, ¿no? Digámoslo así. Que no se encharquen nuestras alegrías del día de hoy, ¿no? Artista, tu track favorito. Track favorito. Échale. No se diga más. Arise. El track del título es brutal. Creo que tarda unos 10 segundos en iniciar el ataque bestial de instrumentación. Después de un intro cortito que tiene. El solo también es algo genial. Tiene unos solos tremendos a cargo de Andreas. Me gusta mucho esa canción. Y para el disco le doy 4.5 hachas afiladas. Excelente. Hachas de obsidiana. Y no le doy el 5 porque para mí Beneath the Remains es el álbum que tiene el 5. Estoy de acuerdo. Pero sí, es un gran disco. Un gran disco de thrash. De acuerdo contigo. ¿Tú también coincides que es mejor el 4.5 hachas afiladas. Ahorita, espera. Allá vamos. Porque entonces, es que el Adler me sigue escuchemos molestando. un pedazo de Arise. Increíble. Y contestando tu pregunta, Perry. Sí, yo también creo. Yo le pongo 4 hachas afiladas a la Rise. Porque mi disco favorito de Sepultura es el Beneath the Remains. Es la representación absoluta del thrash. Porque el thrash es rasposo, es así belicoso, rasposo, áspero. Y acá en la Rise ya vemos algo más. Más fino, más trabajado, más producido. Entonces yo le doy 4 hachas porque existe el Beneath the Remains. Y mi rola favorita del disco es Desperate Cry. Escuchen un pedacito. Es difícil elegir una favorita. Está muy bueno el disco. La verdad es que sí, aviéntenselo. Es bien difícil. A nuestros amigos y amigas de la galería, aviéntense todo el disco. Es buenísimo. Sí, claro. Escuchamos un pedacito de Desperate Cry. Le atiné a los segundos poderosos, güey. Y bueno, amigos de la Galería Nocturna, artista, brother, con esto llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por su love, por su hate. Y también ya casi terminando primera temporada, ¿no? En la galería. Se está acabando esta primera temporada. Como podrán ver, amigos y comunidad de Metalheads, a partir de este capítulo le estamos subiendo 10 niveles a la corrosión. Le estamos subiendo 10 niveles a la potencia del metal. Nos queda un capítulo nada más para terminar esta primera temporada. Esperen un contenido extraordinario. Síganos en las redes sociales. Estamos como God-Prods en Instagram. GodProds para Facebook, para Spotify y para YouTube. Yo soy JC God. El Perry. Banda, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios, por sus likes. Y también que acompañen con nuevo contenido, Perry, que está en God.
Ahí ya empezó una nueva sección que es el juego de Apolo. El juego de Apolo. Donde ahí el Alex platica un poco para esa banda gamer y que también se mete en las tripas de la música de los videojuegos. Pues ahí está una muy buena opción para que también nos sigan y pues nos vemos la próxima, banda. Artista. Gracias amigos. Escuchen Sepultura. Excelente banda y esperen mejores contenidos y mejores álbumes que vamos a estar platicando. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente. Gracias. Nos vemos, banda. Bye bye. Donde el metal es vida. Y el Perry ya... A orillas del río Bravo. Hay una linda región. Bésame a leer, por favor. Ven y bésame.